democracia es como un tranvía en el que viajas hasta llegar a tu destino. Esto lo dijo Erdogan, un tranvía en el que viajas hasta llegar a tu destino. Y es una buena definición de cómo entienden el poder los líderes autoritarios que llegan a sus tronos políticos, los hacen suyos y una vez ahí arriba llevan a sus países hacia un destino incierto que hoy por hoy nos plantea muchas preguntas. Preguntas que responde una de las personas que más conocen a este tipo de mandatarios, es Gideon Rachman. Muy buenas noches. Good evening. Buenas noches. Es periodista británico, es el columnista principal de Asuntos Exteriores del Financial Times y es sobre todo una de las voces más respetadas del mundo cuando se habla del escenario global en el que estamos. Le agradezco de verdad, señor Rachman, que esté esta noche con nosotros en Hora 25. Pleasure to be here. Es un placer estar aquí. Ahora publica en España el libro La era de los líderes autoritarios, de la editorial Crítica, en el que retrata uno por uno a los que usted llama los hombres fuertes que están gobernando el mundo. Hablamos de Putin, hablamos de Xi Jinping, hablamos de Erdogan, de Trump, de Bolsonaro, de Modi en la India. ¿Cuáles son los rasgos comunes de los líderes autoritarios que gobiernan buena parte del mundo? Well, I think probably the most important one is that they all have a kind of cult of personality. They all set up a system in which the central proposition is that they have a unique strength. Creo que el rasgo más común, más importante, es que todos tienen una especie de culto a la personalidad. Todos fabrican, todos montan un sistema en el que la propuesta central es que tienen una fuerza y una cualidad única que les permite gobernar el país. Trump, por ejemplo, en el discurso de 2016, en la Convención Republicana, cuando se acepta su nominación, por primera vez describe la gran crisis que asedia a América y luego dice, solo yo puedo arreglarlo. Y es un poco lo que dicen todos. Existe una crisis en nuestro país, necesitas una figura fuerte y yo soy esa figura fuerte y no debes fiarte de nadie más. Por ejemplo, después de que Rusia se anexionase Crimea, hubo un debate en la Duma y uno de sus miembros dijo, sin Putin no existiría Rusia. Y eso es una variante, de algún modo, de ese solo yo puedo arreglar esto. Por darte dos ejemplos más, Xi Jinping ha hecho que su pensamiento personal se escriba en la Constitución y ha extendido también su periodo de mandato para que pueda seguir gobernando China. El argumento es que sin él todo el país se ve abocado al desastre. Y finalmente Narendra Modi, el primer ministro indio. En el libro hablo de un historiador famoso que dice que bajo Modi todos los recursos del Estado han sido movilizados bajo una misma idea. La India es Modi y Modi es la India. Y así es como se erosiona la distinción entre el líder y el Estado, porque se convierten en una sola cosa. Creo que eso es crucial. Me gustaría agregar una cosa más para justificar esta idea de que exista este hombre fuerte. Todos necesitan un sentido de la crisis. Esta crisis puede ser externa, por ejemplo, la inmigración. Trump dice, el país está siendo asediado, necesitamos construir un muro. O puede ser un enemigo extranjero. Putin dice, Rusia se ve amenazada por la OTAN y por eso me necesitáis. Xi Jinping dice que el mundo es un mundo hostil para China. Todos necesitan un argumento que justifique que en una crisis concreta se necesita a un hombre fuerte. Todos necesitan un malo de la película contra los que plantear ellos sus respuestas. Yeah, because to create the call for the strong man, people need to be frightened to some extent. Sí, porque para crear la llamada al hombre fuerte, la gente tiene que sentir miedo hasta cierto punto. Si no, no podrían ponerse de acuerdo en que exista una suspensión de las libertades o estas medidas tan extremas. Por eso a menudo son líderes pesimistas, son líderes que enfatizan o subrayan mucho la amenaza. Otra forma de amenaza de la que hablan con frecuencia es esa amenaza interna. Tienden a ser antiliberales, son nacionalistas y a menudo tendrán un enemigo interno y eso sería lo que llamarían la élite globalista, la gente que vive en las ciudades, que a lo mejor no son tan patriotas como los demás, que son ricos y se están beneficiando de alguna manera del declive del país. Eso también es un enemigo importante a tener en cuenta.
Uno de los grandes éxitos de este tipo de líderes es la amenaza, el miedo de las mayorías a ser desplazados por minorías. Esto lo hemos visto en Estados Unidos con los hombres blancos, en la India y los hindúes, Brasil, el miedo a las etnias. Esto funciona muy bien, les funciona muy bien a los líderes autoritarios este discurso de ojo que vienen a desplazarnos. Completely, and I think that, if you want to understand the rise of Trump, then the demographic background is really important. Totalmente. Si quieres entender el éxito de Trump, el contexto demográfico se vuelve muy importante. Hace unos años, la Oficina del Censo de los Estados Unidos predijo que en 2040 los blancos no representarían más del 50% de la población. Serían el número más grande, sí, pero no serían la mayoría. Y eso es algo que estaba detrás de la retórica de retomar el control del país. En su discurso del 6 de enero, cuando estaban a punto de tomar el Capitolio, dijo: vosotros sois los que habéis construido este país, y no los otros, sois vosotros. Y en cierto modo, todos estos líderes son autoritarios. Si quieres tomar un ejemplo no occidental, en la India, Modi ha rechazado la idea que tenía Gandhi de que India era un lugar para todas las religiones, musulmanes, judíos, al igual que los hindúes. Para él la India era un país hindú y aunque sean un 80%, existe la paranoia del peligro de los musulmanes casándose con las hindúes. Existe esa creencia de yihad del amor, como si fuera un esfuerzo deliberado para diluir la población hindú. O en China, por ejemplo, los chinos representan el 90% de la población. Pero hay una persecución a las minorías bajo la excusa del terrorismo. La erosión de la cultura tibetana, esencialmente. Y esto no son personas que estén contentas con el multiculturalismo. Quieren que sea una sola cultura. So these are not people who are happy with multiculturalism. They want a single culture. ¿A este tipo de líderes les molesta la ley? ¿Qué relación tienen con la ley? Well, I think that, in China they sometimes talk rather than, we use the phrase rule of law, and they talk about rule by law. In other words, that you use the law not as an impartial way of deciding between conflicts and who has the law on their side. En China utilizamos la frase de el Estado de Derecho y ellos dicen el Estado por derecho. Utilizan la ley como una forma imparcial de resolver conflictos, una manera de perseguir a sus enemigos. Putin es un gran ejemplo del Estado por derecho. Sus amigos corruptos no van a la cárcel a no ser que fallen a Putin o le disgusten. Pero, por ejemplo, Navalny, se les ocurre cualquier tipo de cargo para meterlo en la cárcel. Creo que estaba robando madera o algún argumento así absurdo como ese. Eso es el Estado por derecho. Igualmente me parece que en los sistemas democráticos, Erdogan, por ejemplo, es otro gran ejemplo donde ha habido muchos liberales encarcelados. Un gran amigo mío era jefe de la Open Society y tiene una condena de 18 años en la cárcel. Merece la pena recordar estos casos también. En países en los que el sistema democrático está enraizado y los tribunales siguen siendo independientes, existe un resentimiento grande cuando los tribunales iban en contra del líder. Por eso Trump tenía tantas ganas de hacerse con el control de los tribunales. Y por eso tuvo tanta importancia en el episodio del Capitolio. Incluso en Gran Bretaña, como digo en el libro La gran historia del Brexit, el Tribunal Supremo resultó ser un obstáculo para la causa del Brexit. El Daily Mail, que es un periódico conservador, llamaba a los jueces los enemigos de la gente, lo cual es un lenguaje peligroso. Así que sí, están a favor de los tribunales y los tribunales hacen las leyes a su favor. They are in favor of the courts if the courts rule in their favor, but that's really it. ¿Y es más o menos peligroso cuando la religión está ligada a este tipo de líderes? Por ejemplo, en Estados Unidos no pasa eso con Trump, pero sí en otros muchos países en los que vemos líderes iliberales o autoritarios en los que su poder o su existencia está ligada a la religión. ¿Eso lo hace más peligroso, menos peligroso? I think it's as you say, characteristic of some forms of strongman rule. I mean, Turkey would be another one. I think it can be
Creo que es una característica, como he dicho, de algunas formas de la ley del hombre fuerte, del liderazgo del hombre fuerte. Turquía es un buen ejemplo. Creo que pueden llegar a ser más peligrosos porque, como hemos visto a lo largo de los siglos, la religión puede ser una buena fuente de confort o de moralidad, pero en el contexto equivocado puede llevar a la gente a la violencia, a la intolerancia. Cuando existe un sistema que eleva a la religión al centro de cómo ven que la sociedad debería operar, entonces la gente que no son parte de ese código se pueden convertir en ese enemigo interno. Entonces, en Turquía, la gran división está entre los seguidores de Erdogan, que son más devotos, los que son conocidos como los turcos negros y los turcos blancos. No hablamos del color de la piel, ¿no?, sino de la tendencia más secular o liberal y la más devota. Como hemos dicho, en la India también es muy importante esa división, pero solamente una forma de esa división. Es curioso que muchos de estos líderes autoritarios dicen ser muy religiosos. Putin, por ejemplo, abrazó la Iglesia ortodoxa. Para él la base evangélica es muy importante. En Israel, Netanyahu insistió en que se aprobara una ley diciendo que Israel era un Estado judío. Era una afirmación. Hablábamos de esa preocupación ética, ¿no? Los israelíes también la tienen y eso en parte son preocupaciones éticas y en parte religiosas, pero tienen de base un tono antidemocrático y al final otorga privilegios a un grupo por encima del otro. Mencionaba usted a Erdogan. Hay una frase de Trump que decía: me llevo muy bien con Erdogan, cuanto más duros y malos son, mejor me llevo con ellos. ¿Esto es así? ¿Entre ellos, entre los líderes y liberales o autoritarios, se entienden bien? I think a bit. Yeah, I think that these leaders do see something in each other. They all, not all, almost all see themselves as representatives of their nations, almost the physical embodiment of their nations. Creo que sí, un poco. Creo que estos líderes ven eso los unos en los otros. Casi todos se ven como representantes de su nación, la representación física, y les gusta la idea de que la política internacional consista en eso, en dos tíos en una habitación dándose palmadas en la espalda. Es un poco así. Creo que Putin y Xi Jinping tienen ese tipo de relación. Un amigo mío de Rusia me dijo que actúan como el zar y el emperador cuando se ven. Xi Jinping dice que Putin es su mejor amigo en el mundo de la política. Y por eso creo que tienen esta relación especial, que está incorporada en un documento de febrero de este año, de amistad sin límites entre Rusia y China. Y en parte tiene que ver con los intereses de ambos países. A lo mejor Xi cometió un error y se acercó demasiado a Putin, pero en otros aspectos lo vemos también entre Bolsonaro y Trump, que se llevan muy bien. A veces es un poco confuso también porque, por ejemplo, AMLO y Trump también se llevan bien y pensarías, ¿por qué se llevan bien si Trump quiere construir un muro y ha insultado a los mexicanos de forma racista? Y AMLO está a la izquierda y Trump a la derecha. Pero cuando se encontraron había una especie de buena onda y creo que se trata de que tienen caracteres similares. Me decía usted que quizá Xi Jinping no midió bien su acercamiento extremo a Putin a solo unas semanas unos días, de hecho, de la invasión de Ucrania. ¿Cómo cree que están viviendo los chinos, el poder chino, la decisión de Rusia de invadir Ucrania con las consecuencias geopolíticas y económicas brutales que ha tenido esto? ¿Hasta qué punto China está alucinando con lo que está haciendo Rusia? ¿O le viene bien? No lo sé. I think they must be a bit concerned. A Chinese friend of mine said, when I was saying, could they control Russia or whatever, he said they see Russia as like a sort of a tempest or a storm. Creo que deben estar un poco preocupados. Un amigo mío de China, cuando le pregunté que si podían hacerse con el control de Rusia, me dijo que ellos ven a Rusia como una especie de tempestad o una tormenta que no pueden controlar y tienen que esperar a que pase la tormenta, sin más. A Xi Jinping le gusta la estabilidad y Putin ha introducido mucha inestabilidad en el mundo. Creo que los chinos también estarían preocupados
como lo estaríamos todos si los rusos usaran armas nucleares. Y no les gustan estas amenazas. China, curiosamente, es uno de los estados nucleares que se ha salido del uso de armas nucleares, algo que no ha hecho ni Rusia ni Estados Unidos. Pero creo que no van a abandonar a Rusia según están las cosas, porque sienten que Estados Unidos también va de alguna manera por China. Como me dijo un amigo, cuando América nos dice que nos tenemos que unir a las sanciones, lo que nos está diciendo es: ayúdanos por favor a destruir a tu amigo para que podamos dirigirnos a ti después. Creo que ven que tanto Rusia como China son los objetivos de Estados Unidos. China no es una pura víctima en este proceso, obviamente. Ha amenazado a Taiwán, ha atacado las libertades en Hong Kong. Hay muchos motivos por los que la actitud de América hacia China ha cambiado. Pero como China lo ve ahora, incluso si no están tranquilos respecto a la postura de Rusia, desde luego no van a aliarse con los americanos. Even if they're uneasy about Russia, they're certainly not going to join America in trying to isolate Russia. Hay un sector muy importante de la izquierda aquí en España, de los movimientos antimilitaristas, que sostienen que la posición que está adoptando ahora la Unión Europea, con todas las sanciones hacia Rusia y demás, no deja de ser una posición subyugada a los intereses de Estados Unidos, que está haciéndole el trabajo sucio a Estados Unidos y que Estados Unidos no se mancha las manos, que ya lo hace la Unión Europea. ¿Usted entiende o comparte o no lo comparte esa visión? I actually don't, because I think that the Americans would see it the other way. They would say we're doing the dirty work for Europe. En realidad no la entiendo, porque creo que los americanos lo verían al revés, que ellos están haciendo el trabajo sucio de Europa. La amenaza nacional está dirigida a Europa, no hacia Estados Unidos. Si Putin se hubiera hecho con el control de Ucrania en una semana, como pensaba, entonces la siguiente amenaza podrían ser los estados bálticos o Polonia. Si estás al otro lado de la Unión Europea, como puede ser España o Portugal, te podrías ver afectado por ser un miembro de la Unión Europea. La Unión Europea tiene cláusulas de seguridad mutua, así que probablemente sea más una amenaza para Europa que para América. Y lo cierto es que hay voces en América que dicen: tenemos que soportar esta subida de los precios del petróleo, y nosotros somos los que estamos proporcionando todas las armas. ¿Por qué no se gastan más dinero los europeos, los alemanes? Por otro lado, intento entender la posición de todo en el mundo. Así que supongo que la posición de la izquierda sería: bueno, América más o menos es autosuficiente con la energía, tienen gas natural por el fracking, así que la subida de precios en Europa va a ser más severa que en América. Creo que también es verdad que los americanos han tenido una manera más aguilesca de ver a Rusia que algunas partes de la Unión Europea, desde luego que España o que Portugal. Sin embargo, el este de la Unión Europea tiene una línea mucho más dura, y si hablas con ellos te dirán que los Estados Unidos han sido demasiado débiles y que deberían dar más armas todavía a Ucrania. More weaponry to Ukraine. Mencionaba la opción de que Putin hubiese conseguido lo que él quería, que era llegar a invadir Ucrania en una semana y esto es mío. No lo consiguió. Usted dice que este tipo de líderes autoritarios les gusta mucho mostrar su poderío militar, pero que luego no son buenos en eso. No se les da tan bien la ejecución militar, no manejan bien los conflictos. ¿Por qué es un punto de ansiedad o qué es? Well, I mean, I think that strongman, when I talk about it in the book, most of it's about domestic politics, it's about... Bueno, creo que con el hombre fuerte casi todo tiene que ver con la política doméstica, pero siempre ha habido una corriente violenta. Y el hecho de que la última demostración de la fuerza sea la victoria en la guerra, así es como se yerguen estatuas a los líderes en las ciudades de manera tradicional. Ellos son capaces de liderar a su país con éxito a través de una guerra.
Y a pesar de que ese es un pensamiento bastante del siglo XIX y de antes. Merkel, por ejemplo, dijo que Putin era una figura del siglo XIX actuando en el siglo XX y XXI. Él mismo se ha comparado a sí mismo con Pedro el Grande. Cuando la guerra empezó a ir mal, él dijo, bueno, Pedro el Grande luchó durante 20 años antes de ganar, así que ¿por qué no he de hacer yo lo mismo? One of the dangers actually with these strongman leaders. Uno de los peligros con estos líderes, que son hombres fuertes, es que cuanto más tiempo pasan en el poder, más se obsesionan con su lugar en la historia. Y si fueras un líder ruso, chino o americano, empiezas a verlo a nivel del territorio, que si tu país es más grande o más débil que cuando te hiciste con el poder. Y es por eso que Xi Jinping quiere hacerse con Taiwán. Y porque para Putin el test final es si él será capaz de devolver Ucrania a la esfera de influencia rusa. Y no creo que esto sea un error inherente solamente a los líderes autoritarios. Es que puedes tener 1 o 2 éxitos en la guerra y pensar, bueno, esto es fácil. A Putin le va bien en Georgia, luego la anexión de Crimea, la intervención en Siria en 2015, todos ellos son éxitos. Y él piensa, vale, esto lo puedo hacer. Y de repente las cosas no van bien. El motivo por el que digo que no es único a los líderes autoritarios es porque se ve un sistema similar en los Estados Unidos. En la Guerra del Golfo, fácil. Kosovo, fácil. Inicialmente Afganistán pareció fácil. Y luego viene la invasión de Irak. Estaban tan confiados de que la fuerza militar de Estados Unidos era irrefutable que luego se encontraron con problemas. Trump está completamente amortizado. Después de haber azuzado a un país a ocupar su poder legislativo, la sede de su poder legislativo, esa persona puede seguir teniendo un recorrido político democrático en un país como Estados Unidos. I think so. Yeah, I think there's a strong chance he'll be the next president, I'm afraid. Creo que sí. Creo que hay una gran posibilidad de que se convierta en el próximo presidente. Y esto no es una visión mía, sino que si miramos las encuestas de opinión, para ganar tiene que ser el candidato republicano y luego ganar a Biden. Él sigue siendo el líder más popular dentro de los republicanos. Y aunque su imagen ha sido dañada por algunos de estos casos en los tribunales y los asaltos, para la base republicana todo esto no es más que una prueba de que hay una conspiración contra él, como él dice. Él tiene mucho seguimiento a nivel personal. Ha conseguido con éxito formar el culto a la personalidad y probablemente si consigue ser el candidato va a ser él contra Biden. Biden va a tener 82 años en las siguientes elecciones. La inflación no va a dejar de crecer. La preocupación económica es la principal preocupación del pueblo americano y aunque haya una parte grande del voto nacional que no vaya a ir a Donald Trump, creo que va a tener muchas posibilidades de ganar. Eso sí gana la convención, claro. La otra posibilidad que nos preocupa a todos es si pierde y vuelve a disputar los resultados electorales. Y si esta vez hay republicanos a nivel estatal que puedan ganar las elecciones ahora, en las midterms, que estén de acuerdo con él en que estas elecciones han sido robadas y que invaliden las elecciones y lo manden a los tribunales. Y en los tribunales que él pueda ganar. Eso sería devastador y muy controvertido. Usted se refiere a este tipo de líderes autoritarios como los hombres fuertes, y es verdad que mayoritariamente son hombres, son masculinos, pero en el caso, por ejemplo, ahora en Italia, la futura primera ministra Giorgia Meloni, ¿la podemos incluir en esa carpeta también o son fenómenos distintos? Too soon to tell, I think. It's clear that she has some overlap with this group, that she is, for example,
Es demasiado pronto para poder saberlo. Está claro que tiene muchos puntos en común con este grupo. Por ejemplo, es una gran admiradora de Víctor Orbán, y Orbán es una figura interesante porque se ha convertido en una figura global viniendo de un país minúsculo. Hungría es un país de 10 millones de personas, pero para la derecha republicana se ha convertido en un gran héroe por su retórica antiinmigratoria, por su habilidad de volver a salir elegido en las elecciones. Aparenta ser democrático, aunque está claro que ha amañado el sistema electoral y los medios de comunicación, y creo que será el ejemplo que intentará seguir Trump si él vuelve a ganar. Él no va a cambiar el sistema electoral, seguirá habiendo elecciones, pero cambiará el sistema al más puro estilo Orbán. El voto a Meloni o a Trump suelen ser votos que van en contra de los derechos de los gays. Creo que Meloni, de momento, tiene que intentar asegurarse su puesto dentro de la Unión Europea, porque va a entrar mucho dinero dentro de poco. Tiene que asegurarse los mercados, porque hay una situación de deuda muy preocupante. Y hemos visto que los mercados pueden dar giros inesperados muy rápidamente. Y ella tampoco tiene lo que tenía Orbán, una gran mayoría en el Parlamento. Ella depende del hecho de que es parte de una coalición. Y mientras pueda tener los instintos de una figura semiautoritaria, no creo que tenga la situación política que le permita gozar de estas ventajas. Me interesa mucho el análisis que puede hacer sobre la política española, una radiografía vista desde fuera sobre el estado de la política española, nuestras fortalezas y nuestras miserias, que también las tenemos. ¿Cómo la ve? Well, I hesitate to tell a Spanish audience what's happening in Spain. I think that would be a mistake. Bueno, me cuesta mucho contarle a la audiencia española cómo veo lo que pasa en España. Creo que ellos lo saben más que yo, así que no quiero comentar nada acerca de los partidos políticos concretos, pero lo que sí diré es que en el mundo occidental se ha visto la fragmentación del consenso y el auge de la derecha y de la izquierda extremas. Ahora tenemos a Vox en la extrema derecha y a Podemos en la izquierda. También tenemos a los independentistas catalanes y ahí hay una señal inequívoca de que están surgiendo cosas que se hubieran considerado extremas anteriormente. Antes he dicho que los hombres fuertes necesitan un sentido de la crisis para poder justificar la suspensión de los derechos democráticos. Y yo puedo llegar a ver cómo algunos elementos de la situación española pueden llegar a ese extremo. Un discurso en el que el mensaje se está viendo amenazado por todas estas posibles amenazas. Yo creo que el tema nacional es lo que podría llegar a utilizar un potencial hombre fuerte, y es posible también que acabemos encabezándonos a una crisis económica seria que también podría dar lugar a esta situación. Creo que una cosa que tiene España, que la protege un poquito, es esa experiencia bastante reciente de un líder autoritario, un hombre fuerte. Creo que eso proporciona una especie de vacuna. Es como, si ya has tenido esa enfermedad, es mucho más improbable caer en ese mismo error. Por ejemplo, en Alemania también existe una cautela muy fuerte en contra del liderazgo autoritario, y de hecho, irónicamente, no sabían qué palabra utilizar cuando estaban traduciendo el título de mi libro, porque no quieren utilizar la palabra Führer. Creo que acabaron utilizando la palabra autócrata. No es una vacuna infalible. Por ejemplo, en el caso de Brasil, apareció Bolsonaro y él ganó las elecciones sin problemas. Y en cierto modo, uno de los problemas para Estados Unidos fue la autocomplacencia, la creencia de que su democracia era tan segura que Trump era una especie de chiste. Nadie se lo tomaba en serio. In a way, one of the problems for the United States was sort of complacency about they believed their democracy was so secure that Trump was like a joke, you didn't need to take this stuff seriously. Gideon Rachman, autor de La era de los líderes autoritarios, de la editorial Crítica, columnista principal de Asuntos Exteriores del Financial Times. Le agradezco mucho que haya estado esta noche en Hora 25 con nosotros. Thank you, I enjoyed the conversation. Muchas gracias, he disfrutado mucho de la conversación.